Bienvenidos a nuestro podcast literario. Hoy nos sumergiremos en El reino de este mundo de Alejo Carpentier, una obra fundamental del realismo mágico latinoamericano. Nos acompañan 5 estudiantes de la UTB que nos ayudarán a desentrañar los aspectos más interesantes de esta novela. Comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo se refleja el concepto de lo real maravilloso propuesto por Carpentier en la obra? Gracias por la introducción. El concepto de lo real maravilloso es central en esta obra de Carpentier. En el prólogo, el autor define este término como una realidad que va más allá de lo meramente fantástico, arraigada en la historia y cultura latinoamericana. En El reino de este mundo, vemos esto reflejado en la forma en que Carpentier entrelaza eventos históricos con elementos sobrenaturales, como la transformación de Macandal o las creencias vudú de los esclavos. Es importante destacar que Carpentier no inventa este concepto de la nada, como señala Ildemar Ciampi en su libro El realismo maravilloso de 1983. Carpentier se basa en las ideas del surrealismo europeo, pero las adapta a la realidad latinoamericana. Según Ciampi, lo real maravilloso de Carpentier es una respuesta a la necesidad de expresar la compleja realidad del continente, donde lo extraordinario es parte de la vida cotidiana. Además, Emil Bolek, en su artículo Alejo Carpentier y la narrativa de lo real maravilloso americano, de 1970, argumenta que Carpentier utiliza este concepto como una herramienta para desafiar la percepción eurocéntrica de la realidad americana. Bolek sugiere que al presentar lo maravilloso como algo inherente a la realidad latinoamericana, Carpentier está afirmando la singularidad y el valor de la cultura del continente. Quisiera añadir a lo que ha dicho mi colega, que según el artículo Lo real maravilloso en el reino de este mundo, de González Echevarría, 1974, Carpentier utiliza este concepto para crear una narrativa que desafía la percepción europea de la realidad, presentando lo extraordinario como parte integral de la experiencia latinoamericana. González Echevarría argumenta que Carpentier logra esto a través de una técnica narrativa que él llama contextura, donde lo real y lo maravilloso se entrelazan de tal manera que se vuelven indistinguibles. Esto se ve claramente en escenas como la ejecución de Macandal, donde la percepción de los esclavos de su líder escapando milagrosamente se presenta con la misma validez que la realidad objetiva de su muerte. Por otro lado, Alexis Márquez Rodríguez, en su libro Lo barroco y lo real maravilloso, en la obra de Alejo Carpentier, 1982, sostiene que el lenguaje barroco de Carpentier es fundamental para la creación de lo maravilloso. Según Márquez Rodríguez, el estilo exuberante y detallista de Carpentier sirve para elevar la realidad americana a un plano donde lo maravilloso surge naturalmente, sin necesidad de recursos fantásticos explícitos. Fascinantes perspectivas. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se mezclan la historia y la mitología en la narrativa de Carpentier? En El reino de este mundo, Carpentier logra una fusión magistral entre historia y la mitología. La revolución haitiana sirve como telón de fondo histórico, pero el autor la enriquece con elementos mitológicos provenientes de las creencias africanas y del vudú, como por ejemplo, la figura histórica de Macandal se convierte en un ser casi mítico con poderes de transformación. Esta mezcla no es arbitraria, como señala Fredric Jameson en su ensayo On Magic Realms in Film en 1986, aunque este no se centra principalmente en cine, sus observaciones son aplicables a la literatura de Carpentier. Jameson argumenta que esta fusión de historia y mito es una característica del realismo mágico que a la vez surge de la experiencia colonial, donde diferentes sistemas de creencias y realidades históricas coexisten y se entrelazan. Además, Roberto González Echevarría, en su libro Alejo Carpentier, de Pilgrim at Home, hecho en 1977,
en el cual propone que esta mezcla de historias y mitología en Carpentier es una forma de cuestionar la historiografía tradicional. Según González Echeverría, al incorporar elementos mitológicos en eventos históricos, Carpentier está sugiriendo que la historia oficial es incompleta y que necesita ser complementada con las creencias y las percepciones de los pueblos marginados. Bueno, a mí me gustaría añadir que en el ensayo Mito e Historia en el reino de este mundo de Ciampi de 1983, mezcla como un tipo de historia y mitología, el cual sirve para cuestionar la narrativa histórica oficial y dar voz a perspectivas tradicionales marginadas. Ciampi argumenta que Carpentier utiliza la mitología no solo como un elemento decorativo, sino como una forma alternativa de entender y tratar de narrar una historia. Como por ejemplo, la creencia de los esclavos en la inmortalidad de Macandal, ¿sí? No es presentada como una simple superstición, sino como una fuerza histórica real que impulsa la revolución. Además, Seymour, en su libro Historia verdadera del realismo mágico en 1998, señala que esta función de la historia y mito en Carpentier es como una parte de una tendencia más amplia en la literatura latinoamericana del siglo XX. Mentón argumenta que autores como Carpentier estaban buscando formas de narrar la historia de América Latina que fueran más allá de los modelos europeos y que pudieran capturar la complejidad de la experiencia e historia latinoamericana. Excelentes aportes. Ahora pasemos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué rol juegan las figuras históricas y mitológicas en la narrativa? Las figuras históricas como Henri Christophe y Pauline Bonaparte se entretejen con personajes mitológicos o mitificados como Macandal y Tinoel. Carpentier utiliza estas figuras para explorar temas como el poder, la libertad y la identidad cultural. Por ejemplo, Henri Christophe representa la corrupción del poder, mientras que Macandal simboliza la resistencia y la esperanza. Es interesante notar cómo Carpentier manipula estas figuras históricas. Como señala Emil Rodríguez Monegal en su ensayo Lo real y lo maravilloso en el reino de este mundo, de 1971. Carpentier no se limita a reproducir la historia, sino que la reinterpreta a través de un lente mitológico. Por ejemplo, la transformación de Henri Christophe de esclavo al rey tiránico se representa como una especie de mito moderno sobre la corrupción del poder. Por otro lado, Graciela Maturo, en su libro La poética del nuevo mundo, de 1983, argumenta que los personajes mitológicos en la obra de Carpentier funcionan como arquetipos que conectan la experiencia haitiana con una narrativa universal de lucha y liberación. Según Maturo, figuras como Macandal trascienden su contexto histórico específico para convertirse en símbolos de resistencia que resuenan más allá de las fronteras de Haití. Es importante notar cómo Carpentier utiliza estas figuras para comentar sobre las dinámicas de poder en la sociedad colonial y poscolonial. La transformación de Henri Christophe de esclavo a rey tiránico es particularmente reveladora. Según Michel Dash, en su libro de Other America, en New World Context, argumenta que Carpentier utiliza a Henri Christophe como un símbolo de la problemática del poder en las naciones postcoloniales. Según Dash, la trayectoria de Christophe ilustra cómo las estructuras de opresión colonial estas pueden ser internalizadas y reproducidas incluso después de la independencia. Además, Lisandro Chávez Alfaro, en su ensayo Mito e Historia en el reino de este mundo, sugiere que los personajes mitológicos como Macandal y Tinoel representan una forma de resistencia cultural. Chávez
Alfaro argumenta que elevar estas figuras al estatus de mito, Carpentier está afirmando el valor y la persistencia de la cultura africana en el Caribe, en posición a los intentos de erradicarla durante la época colonial. Perspectivas fascinantes. Ahora abordaremos la siguiente pregunta. ¿Cómo aborda Carpentier la relación entre poder y religión? Carpentier presenta la religión, especialmente el vudú, como una fuente de poder y resistencia para los esclavos. Al mismo tiempo, muestra cómo la religión puede ser utilizada como herramienta de opresión, como vemos en el caso de Henri Christophe y su palacio de Sans-Souci. Además, el contraste entre el catolicismo de los colonizadores y las creencias africanas de los esclavos sirve como metáfora del choque cultural y la lucha del poder en la sociedad colonial. Qué interesante punto. Ahora, ¿de qué manera la obra reflexiona sobre la opresión y la resistencia? ¿Qué mensaje transmite sobre la lucha por la independencia? La obra presenta la opresión como ciclo que repite, esto incluso después de la independencia, pues vemos como los antiguos esclavos, una vez en el poder, estos reproducen la misma estructura, es opresiva y sin embargo Carpentier, pues también muestra la resistencia como una puerta pues constante, que esta se encarga en personajes como lo es Tinoel. Bueno, según el artículo Resistencia y Revolución en el Reino de este Mundo, de Rodríguez Monegal, de 1980, Carpentier sugiere que la verdadera independencia va más allá de la liberación política y requiere también de una transformación cultural y espiritual. Excelentes puntos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión del autor sobre la revolución y sus consecuencias? Carpentier representa una visión compleja y a menudo pesimista de la revolución. Mientras celebra la lucha por la libertad, también muestra cómo las revoluciones pueden llevar a nuevas formas de opresión. El reino de Henri Christophe es un claro ejemplo de cómo los ideales revolucionarios pueden corromperse. Es importante contextualizar esta visión en el momento histórico en el que Carpentier escribió la obra. Según la entrevista que él mismo dio a la revista Casa de las Américas en 1964, aclara que su perspectiva estaba influenciada por las revoluciones latinoamericanas del siglo XX y sus resultados a menudo contradictorios. Para terminar, ¿cómo se apoya el autor en el lenguaje literario para crear una atmósfera maravillosa en la obra y establecer así lazos entre lo histórico y lo ficticio? Carpentier utiliza un lenguaje rico y barroco que difumina las líneas entre lo real y lo fantástico. Su descripción detallada de escenas históricas se entrelaza con elementos sobrenaturales, creando una atmósfera donde lo maravilloso parece surgir naturalmente de la realidad. Ok, pero en el ensayo El estilo de Carpentier en el Reino de este Mundo, 1975, González plantea que el uso de hipérbole y la sinestesia por parte de Carpentier también contribuye a crear una atmósfera maravillosa, la cual permite y ayuda al lector que tenga una experiencia de la realidad latinoamericana desde una perspectiva única. Muchas gracias a todos por sus valiosas contribuciones. Para concluir, ¿alguien quiere añadir algo sobre la relevancia de El Reino de este Mundo en el contexto de las luchas actuales por la libertad, igualdad y la justicia? Creo que la obra de Carpentier esta sigue siendo relevante, ya que hoy en día nos recuerda que la lucha por la justicia y por la igualdad es continua y es muy compleja. Esto también nos invita a que consideremos cómo nuestras propias percepciones de esta realidad pueden estar limitadas
por perjuicios culturales que se nos han atribuido. Estoy de acuerdo. Además, la forma en que Carpentier entrelaza la historia con la mitología nos anima a buscar narrativas alternativas y a cuestionar las versiones oficiales de la historia, algo crucial en nuestras luchas contemporáneas por la justicia social. Hemos llegado al final de nuestro podcast sobre el reino de este mundo de Alejo Carpentier. Quisiera agradecer a nuestros expertos por sus valiosas contribuciones y reflexiones profundas sobre esta obra fundamental de la literatura latinoamericana. A lo largo de nuestra discusión hemos explorado varios aspectos claves de la novela. El concepto de lo real maravilloso que Carpentier utiliza para fusionar la realidad histórica con elementos sobrenaturales, creando una narrativa que desafía las percepciones eurocéntricas y afirma la singularidad de la experiencia latinoamericana. La mezcla magistral de historia y mitología, que no solo enriquece la narración, sino que también cuestiona la historiografía tradicional y da voz a perspectivas marginadas. El papel de las figuras históricas y mitológicas en la obra, que Carpentier utiliza para explorar temas como el poder, la libertad, la identidad cultural, transformándolas en símbolos que trascienden su contexto histórico específico. La completa relación entre poder y religión, donde Carpentier muestra cómo la fe puede ser tanto una herramienta de opresión como una fuente de resistencia y esperanza. La reflexión sobre la opresión y la resistencia, y el mensaje de la obra sobre la lucha por la independencia, que sigue siendo relevante en nuestros días. La visión de Carpentier sobre la revolución y sus consecuencias, que presenta una perspectiva compleja y a menudo pesimista, mostrando cómo los ideales revolucionarios pueden corromperse. El uso magistral del lenguaje literario por parte de Carpentier para crear una atmósfera maravillosa y establecer lazos entre lo histórico y lo ficticio. Como hemos visto a través de las perspectivas de diversos críticos y académicos y estudiantes de la UTB presentada a lo largo del podcast, El reino de este mundo no es solo una obra maestra literaria, sino también un comentario profundo sobre la historia, la cultura y la identidad latinoamericana. Carpentier nos invita a cuestionar nuestras percepciones de la realidad, a reconocer la complejidad de los procesos históricos y a valorar las diversas formas de conocimiento y experiencias que coexisten en nuestras sociedades. La relevancia de esta obra en el contexto actual es innegable. En un mundo donde las luchas por la libertad, la igualdad y la justicia continúan, el reino de este mundo nos recuerda la importancia de la resistencia, la perseverancia, la preservación de nuestras tradiciones culturales. Al mismo tiempo, nos advierte sobre los peligros de replicar las estructuras de opresión que buscamos derrocar. Invito a todos nuestros oyentes a acercarse a esta novela con una mente abierta, dispuestos a sumergirse. La relevancia de esta obra en el contexto actual es innegable. En un mundo donde las luchas por la libertad, la igualdad y la justicia continúan, el reino de este mundo nos recuerda la importancia de la resistencia, la perseverancia y la preservación de nuestras tradiciones culturales. Al mismo tiempo, nos advierte sobre los peligros de replicar las estructuras de opresión que buscamos derrocar. Invito a todos nuestros oyentes a acercarse a esta novela con una mente abierta, dispuestos a sumergirse en la rica tapicería de historia, mito y magia que Carpentier ha tejido. El reino de este mundo no es solo un retrato de un momento histórico específico, sino una reflexión atemporal sobre la condición humana y nuestras continuas luchas por la libertad y la dignidad.
Gracias a todos por acompañarnos en este viaje literario. Esperamos que esta discusión haya arrojado luz sobre el reino de este mundo y haya inspirado a todos nuestros oyentes a explorar más a fondo la rica tradición literaria latinoamericana. Hasta la próxima emisión.